La verdad es un privilegio nuevamente compartir de la palabra del Señor. Y estamos en el libro de los jueces, ya vamos por el capítulo 15 con el que vamos a ver hoy. Aunque leímos solamente un fragmento del capítulo 14, versículo 1 al 4, pero en realidad vamos a ampliarnos hasta el capítulo 15, versículo 20, o sea, capítulo 14 completo y capítulo 15 completo. Y como todo mensaje, he puesto un título a este mensaje: La obra de Dios a la manera de Dios. ¿Le dice algo eso? Es muy interesante ese título. ¿De qué manera el cristiano puede caminar con Dios a la manera de Dios? Es interesante. Y bueno, vamos a estudiar el libro de Jueces, aquí en el capítulo 14. Ya leímos ese fragmento que nos leyó el hermano Roberto, y ya vimos el domingo pasado sobre el nacimiento de Sansón, el último de los jueces que narra el libro de los jueces. No hay más jueces en adelante. Y vimos que su nacimiento fue algo sobrenatural, que fue anunciado incluso por el ángel de Jehová, etcétera, etcétera. Fue algo muy, muy milagroso también y hermoso. Pero algo nos deja este libro y este pasaje y esta historia de Sansón. Y es algo muy peculiar que quizás todos como cristianos debemos de considerar en nuestro día a día. Este es un libro complejo, maravilloso y complejo a la vez. Y digo complejo porque se puede ver tanta apatía hacia Dios por parte del pueblo de Dios. Lo hemos visto, ¿cierto? En toda esta historia. Hemos visto ya varios jueces. Y aquí vamos a ver a uno que parecía ser uno que llevaría la justicia de Dios a su pueblo, con una vida de ejemplo, con una vida de testimonio, ya que había sido dedicado desde su nacimiento. Pero no fue así. Al parecer nos equivocamos. Este Sansón fue escogido desde su nacimiento para ser el libertador de Israel. Ya estaba destinado para pelear contra los filisteos, un pueblo o raza que ya los oprimían, como dice el capítulo 13, el versículo 1, por 40 años. Por 40 años los filisteos estaban ya reprimiendo a Israel. Usando las palabras de Timothy Keller es uno de los comentaristas que hizo un comentario, a la redundancia, de este libro. Timothy Keller dice: la historia de Sansón es famosa por su patente mezcla de sexo, violencia, muerte y poder. Junto con Sansón, la condición espiritual de Israel empeora cada vez más. Parecía que la historia no se cambiaría con Sansón, un hijo dedicado, apartado para Dios, para un propósito específico. Pero en vez de ellos, Sansón da muestra de inmadurez espiritual. Escuche eso: inmadurez espiritual, de egocentrismo, de orgullo, de venganza. Sin embargo, y a pesar de todo ello, vemos cómo Jueces nos dice que el Espíritu de Jehová estaba con él. Más interesante todavía. Veamos a modo de resumen. Cuando hay tanto texto, normalmente lo que yo personalmente hago es hacer una secuencia de las cosas más relevantes para no ir versículo por versículo. Y este resumen es de los 2 capítulos. Por favor, yo espero que alguno lo haya leído, porque como se indicó por el grupo, y los que no han leído, con este resumen quizás van a interiorizarse un poquito de esta historia. Bueno, antes quisiera decir, primero, Timnac es una ciudad, es un pueblo, un lugar, ¿ok? Y allí habitaba una mujer, una familia que había una mujer al parecer muy hermosa, y allí dice que descendió Sansón. ¿Por qué dice descendió la palabra allí? Porque geográficamente Sansón estaba en un lugar de altura. Los israelitas estaban en un lugar alto
y los filisteos eran más a una llanura costera, ya lo que es Gaza hoy día, esa región que está en conflicto hoy día con Israel, todavía en eso entonces se llamaba así, Gaza. Entonces, Sansón descendió hacia allá y vio a esta mujer, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a resumirlo. Sansón es atraído por una mujer filistea. ¿De dónde era la mujer? Filistea. No era hebrea, no era israelita. Sus padres se oponen a dicha relación, aunque no lo pueden evitar. Versículos 2 y 3, no lo vamos a leer, ¿ok? Versículo 4, vemos el propósito de aquello y lo que le da sentido a esta historia. O sea, el versículo 4 para mí es el centro y el corazón de estos dos capítulos, de esta historia. Y ese refleja, y ese sí lo voy a leer. Dice, mas su padre y su madre no sabían que esto, todo lo que estaba aconteciendo allí con la Sansón, la mujer, etcétera, etcétera, que esto venía de ¿quién? De Jehová. Porque él buscaba, ¿quién? ¿Sansón o Dios? Dios buscaba ocasión contra los filisteos, y después al final vamos a saber por qué. Aunque aquí lo dice, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. De ahí se desprende toda la historia que se recoge en estos dos capítulos, ¿ok? Entonces, otro resumen. En el viaje a Timnat, Sansón dice que despedazó a un león con la ayuda del Espíritu de Jehová. Tengo que reconocerlo, como que no es un gran detalle, pero el detalle grande es que el Espíritu de Jehová estaba allí en ese momento, en los versículos 5 y 6. Después de unos días de estar con la mujer filistea, regresa y se desvía del camino. Dice que se desvió del camino para ver al león muerto. Él quería ver lo que había hecho y cómo estaba aquel león. Dice, y en el cuerpo del león muerto había un enjambre de abejas. Se había formado un enjambre de abejas. Por ende, los días no fueron pocos que él estuvo en la ciudad de Filistea, con la filistea. ¿Ok? Y ya había un enjambre de abejas y había miel dentro del león muerto. Tomó de esa miel con sus manos, la comió y le dio también a comer a sus padres, dice allí la historia. Y no le informó a sus padres que esto lo había tomado de un animal muerto, violando así, ¿qué cosa? El voto nazareo, ¿ok? No podía tocar nada muerto. Hicieron un banquete más adelante donde estuvieron invitados la mujer filistea, obviamente, que era una especie de boda, y 30 filisteos del pueblo de la mujer, 30 filisteos. Sansón le hace un enigma a los filisteos. Aquellos que estaban allí presentes en la fiesta, el enigma es relacionado justamente a ese león y a la miel que él había tomado, y la idea era ganar un premio de alto valor en vestidos, como dice ahí y relata el texto. Al verse impedidos de adivinar, los filisteos amenazan de muerte. Ya había pasado 3 días y no pasaba nada con el acertijo. Entonces después, ya el 7º día, amenazan de muerte a la mujer de Sansón. Oye, si Sansón no te declara, te vamos a matar a ti y a tu papá, para decirlo así de menos. Entonces la mujer con tanta presión cede, y con llanto y esas cosas que tienen las mujeres, astucia podríamos llamar. No, estoy bromeando. No, al menos dice que con llanto y astucia logra sacarle el secreto a Sansón. Logró sacarle el secreto. Y Sansón dijo, ni siquiera a mi padre y a mi madre le he contado esto. Y se lo logró contar a ella porque era su mujer, ¿verdad? Bonito por un lado, pero por otro lado, bueno, ya sabemos. Es así como es descubierto entonces el acertijo. Sansón, al verse derrotado, él estaba arriba, desciende a Ascalón, en otra ciudad, colindante con Timnat, mata a 30 filisteos. ¿Cuántos estaban invitados a la boda? 30. Entonces él baja, desciende a la ciudad de Ascalón, mata a 30 filisteos, le toma sus vestidos, como él había hecho esa promesa. Si me adivinan, bueno, tengo que darte, y le entrega los vestidos de las personas que mató a los filisteos que estaban invitados a la boda.
Entonces volvió, dice, sí, a la casa de su padre. Termina cuando la mujer de Sansón dice, ya el último versículo del capítulo 14, la mujer de Sansón es dada a un compañero de Sansón como mujer. ¡Wow! El papá de Sansón, perdón, el papá de la Filistea no quería a Sansón para nada. Y hasta aquí la secuencia del capítulo 14. Vamos entonces con el capítulo 15. ¿Ya entendió más o menos? Espero que sí. A raíz de que su mujer fue dada a otro hombre, Sansón emprende el camino de la ¿qué? ¿Qué es lo que hace cuando alguien es traicionado? La venganza, dulce. La venganza es dulce, dicen por aquí algunos, pero no. Ahora toma, dice, 300 zorras y les coloca, dice, una tea. ¿Qué cosa es una tea? Es un palo que tiene una resina propia y eso le prenden como si fuese una antorcha, ¿ya? Y esa tea dice que la amarra a las colas de las zorras una con otra, no sé cómo lo hizo, pero lo hizo, y en el medio clava esas antorchas. Y creo que hizo 300 zorras, iban corriendo con la antorcha aquella prendida, me imagino que las pobres también murieron. Y dicen que arrasaron con todos los sembrados, con las viñas y con los olivos, los olivares, aquella fruta que da el aceite. Los filisteos entonces preguntan, ¿quién hizo esto? Y claro que sí, Sansón, dicen, el yerno de Tignateo, o sea, el locatario, el don de Tignat. En venganza por quitarle la mujer y darla a otro hombre, hizo eso. En su furor, ¿qué hicieron los filisteos? Matan a la mujer de Sansón y a su suegro, o sea, matan también al hombre, al papá de la mujer. ¿Saben cómo lo hicieron? Los quemaron. Eran malos también los filisteos. Los filisteos salen entonces a buscar a Sansón, que se había escondido en una cueva. Los de Judá, ellos suben hasta Judá y van allí a Judá, y en Judá estaban los hombres israelitas. Allí estaba sentado Israel, de la tribu de Judá. Entonces cuando ven un ejército de filisteos que van hacia Judá, se asustan y preguntan, oye, filisteos, ¿a qué vienen ustedes acá a nosotros? ¿A qué vienen acá? Y ellos les dicen, estos dijeron, solo queremos a Sansón. Es cuando los de Judá buscan a Sansón y luego de convencerlos que no lo matarán, porque Sansón dijo, bueno, no, prométame que ustedes no me van a matar, son de Israel. No, lo único que queremos es entregarte a los filisteos. Ya, ok, vamos. Salvan, lo amarran con unas cuerdas. Y es allí donde nuevamente se menciona que el espíritu de Jehová vino a Sansón y con la quijada, dice, de un asno fresco, dice, mata a 1000 filisteos. Con la quijada de un asno. Imagínense ustedes lo que hubiese hecho con el asno completo. Pero con la quijada del asno mata a 1000 hombres. Sansón, al final del capítulo 15, reconoce la salvación de Dios por medio de él, aunque lo hizo exigiéndole cosas a Dios, al final del capítulo 15, y dice que Israel es juzgado por Sansón, o por Dios, en este caso, 20 años. 20 años fueron juzgados por Israel. Ahora, hasta aquí el capítulo 14 y el capítulo 15. Esa es la historia que yo voy a tratar de resumir en 2 puntos que he elegido para este día. Primer punto, el constante quebrantamiento del pacto con Dios. Y segundo punto, cómo el Espíritu de Dios obra para llevar adelante sus planes, o sea, cuando Dios obra de manera incomprensible por nosotros. Vamos a desarrollar entonces estos 2 puntos. Primero, el constante quebrantamiento del pacto con Dios. Sansón era un hombre, como ya habíamos dicho, dedicado al voto nazareo. ¿Qué cosa era el voto nazareo? Allí usted lo puede buscar en el libro de Números capítulo 6. Números capítulo 6, allí del 1 al 21, si mal no recuerdo, se relata eso. Búsquelo por favor después. Ahora no, después. Sansón entonces
era un hombre nazareo, dedicado a nazareo. ¿Y qué significa ser nazareo? Es poner aparte. En otras palabras, nazareo viene de nazir, es apartar, separar del resto. Es alguien que va a vivir una vida diferente a los demás. Una consagración a Dios, aunque no dentro de un templo como los levitas, por ejemplo, los sacerdotes. Él llevaba una vida normal, pero se eximía de algunas cosas para mantener ese voto ante Dios. ¿Okay? Eso era más o menos lo que pasaba allí. Podría ser por un tiempo, podría ser para toda la vida. ¿Ya? Podían ser hombres, podrían ser mujeres también. Ahora bien, para resumir, ¿qué no podían hacer ellos? Algunas cosas. No podía tomar vino. No se podrá cortar el cabello. No podrá pasar navaja sobre su cabeza, dice también Números. No podrá acercarse a nada muerto. Ahora, habían otras normas dentro de Israel que no eran del voto nazareo. Recuerden que nazareo y nazareno no es lo mismo, lo explicó Bastián. Nazareno es Jesús, por ejemplo. Jesús, ¿por qué es nazareno? Porque nació en Nazaret, listo. No tiene nada que ver con el voto nazareo, ¿ok? Aunque él dicen que tenía el cabello largo. Pero bueno, es así, no tiene nada que ver. Otras normas dije que habían, aparte del voto nazareno, para el pueblo de Israel, que era una de ellas no tomar mujeres que fueran de otras naciones que no fueran las de Israel, ¿ok? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Sansón? Lo primero que hizo cuando aparece ahí en el capítulo 14, verso 1. Fue eso. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. No era de Israel. Ahora, la esencia del nazareo era apartarse para Dios, hermano. Apartarse para Dios. Es como la palabra santo, apartado para Dios. Era dedicarse a Él, era separarse para Dios, para agradar, para vivir una vida que agradara a Dios, con el propósito de que Dios sea glorificado por esa persona y otros vean y glorifiquen también al Señor. ¿Ok? Esto era algo distintivo del pueblo de Israel. Así como lo fue, por ejemplo, la circuncisión. ¿Por qué la circuncisión? Creo que quiso Dios con la circuncisión. Un tema de salud, podría ser un tema de salud, pero no tanto para eso, sino para que el pueblo se identificara o se distinguiera, se diferenciara de los demás pueblos paganos. ¿Tú estás circuncidado? Sí, entonces tú eres del pueblo de Dios. ¿Tú no estás circuncidado? No, entonces tú eres de un pueblo que no pertenece a Dios. ¿Se entiende? Eso es. Entonces, que cuando uno espera que una persona que ha sido dedicada a Dios viva de tal manera en obediencia a Dios. ¿De qué manera entonces Sansón quebrantó el voto con Dios? Primero se enamoró de una mujer ajena a su pueblo. Una mujer que pertenecía a un pueblo que debía destruir. Sansón fue dedicado ¿para qué? Para pelear contra los filisteos. Y una de las debilidades de este hombre es esta. Sansón fijó su mirada en una mujer que no debía. Era hermosa seguramente, no lo dice el texto, pero seguramente era hermosa, era atractiva. Pero no solo vio algo bonito en ella, él la deseó. Y a pesar de las advertencias de sus padres, Sansón una y otra vez insistió en que ella era la mujer que deseaba. Ella es la que me agrada. Quieran o no, ella es. Eso es una cosa. Segundo, en el camino a llevar a cabo sus planes, ¿qué planes? Para estar con esta mujer y casarse con ella, se encontró con un león a quien mató. Y luego de esos días, después toca el animal muerto y ellos con su voto no podían acercarse a nada muerto. Bueno, él no solo se acerca,
sino que toca al animal y toma del panal que había en el interior de aquel animal muerto, y comió y le dio de comer a sus padres. Este hombre que lleva a cabo todos sus deseos sin considerar a Dios. ¿Qué es lo que hizo Sansón con eso? Llevó a cabo todos sus deseos, lo que salió de su cabeza, de su mente, donde sea, él lo quiso hacer como él quería hacerlo. No le importó que él tenía un voto, podríamos llamar, de santidad a Dios. Él sabía de su voto, claro que sí. No duda en tocar lo que no debe. Su deseo pasa por encima de todo aquello que Dios le prohibió que hiciera. ¿Cómo puede un hombre de Dios ofender tanto a Dios haciendo lo que desea? Cuando usted hace lo que usted quiere hacer y no lo que Dios quiere, usted ofende a Dios. Historia de Sansón. Tercero, no podía tomar vino, sin embargo, Sansón hace banquete. Y no era el banquete que hacemos los cristianos, que tomamos Coca-Cola, Pepsi-Cola, jugos, etcétera, etcétera. No, en aquellos años y en esos lugares, toda boda o banquete se celebraba. Recuerden que a Jesús, cuando participó de una boda, ¿y qué pasó con la boda? Se acabó, ¿qué cosa? ¿Y qué hizo Jesús? Convirtió el agua en vino. Ok, allí cuando hay bodas había vino. Por ende, está implícito, no explícito, implícito de que allí estaban tomando vino. ¿Ok? Bueno, no era entonces con jugo en polvo los banquetes, esos jugos que ya venden acá, Caricia y Suco y esas cosas. Claramente aquí está otra clara violación de las normas y vamos a seguir viéndolo. El verso 10 del capítulo 14 dice, verso 10 del capítulo 14, dice, vino pues su padre a donde estaba la mujer y Sansón hizo allí banquete, ¿ok? Porque así solían hacer los jóvenes. Hay otra clara violación de las normas. Seguramente tomaron vino. Dice que Sansón fue el que hizo banquete, no el papá de Sansón, como era la costumbre, que los padres eran quienes hacían las cosas en esos años. Dice, porque así solían hacer los jóvenes. Ajá, qué lindo. Claro, jóvenes. Los que no tenían votos, esos jóvenes. Solían hacer los jóvenes que no tenían voto, solían hacer fiestas y banquetes, hacer y deshacer, no les importaba, no tenían normas de conducta, no tenían ciertas prohibiciones, como no pueden tomar vino porque tú fuiste dedicado a esto. ¿Ok? Pero Sansón quiso hacer lo que otros hacían. ¿Le suena? Cuando un cristiano hace lo que otros hacen porque los ve. Él siguió la corriente, la moda, las costumbres de otros, sabiendo que no podía hacerlo. Exacto. Eso pasaba en el corazón de Sansón. Hacer lo que yo quiero, porque tal vez otros lo hacen. Son principios, hermanos, que suenan un poquito peligrosos para los creyentes. Excepto raparse su cabeza, que lo hizo al final del capítulo 16, que lo van a ver el próximo domingo. Hasta aquí Sansón violó todas las normas que habían sido o que debía respetar. Todos las violó. Pero no solo eso. Vemos en Sansón un hombre débil de carácter, con muchas ganas de venganza. Y como se narra en el capítulo 15,
un hombre que pasó por alto todo el consejo de Dios para actuar de manera incomprensible e inmadura. Me hiciste esto, yo también te voy a hacer esto. No obstante a ello, hermanos, no obstante a ello, dice la palabra, el Espíritu de Jehová estaba con él. Es como para hacerse así. ¿Cómo entendemos esto? Y esto último es más incomprensible entonces. Así que veamos el segundo punto. Cómo el Espíritu de Dios obra para llevar adelante sus planes. O, diciéndolo de otra manera, cuando Dios obra de manera incomprensible para nosotros. Voy a resumir algunos textos que indican la intervención de Dios en los hechos tratados hasta aquí del capítulo 14 y capítulo 15. No voy a mencionar nada del capítulo 13, que también aparece allí el ángel de Jehová, que fue quien dijo todo aquello. ¿Okay? Capítulo 14 y 15, hay algunos pasajes. Capítulo 14, verso 4. Que dice que su padre y su madre no sabían que esto venía, este invento de la mujer y que la mujer me gustó, esto venía ¿de quién? De Jehová. En relación a la mujer filistea, ¿ok? Capítulo 14, verso 6. Dice que vino el Espíritu de Jehová con él en relación al león que mató, ¿verdad? Le dio fuerzas para matar a un león. Versículo 19 del capítulo 14. El Espíritu de Jehová vino sobre él. ¿En relación a qué? A los 30 filisteos que mató en Ascalón cuando fue a buscar los vestidos porque perdió la apuesta. Pero dice, allí estuvo el Espíritu de Jehová con él. Verso 14 del capítulo 15. Dice, el Espíritu de Jehová vino sobre él. Dice, les dio fuerza para quemar las cuerdas que había sido atado, con las que había sido atado cuando fue los de Judá, lo llevaban preso, que lo ataron, etcétera, etcétera. Y cuando lo entregaron a los filisteos, dice que el Señor estaba allí con él, le dio fuerza para quemar las cuerdas con que había sido atado y mató con la quijada del asno a 1000 filisteos. Versos 18 y 19 del capítulo 15 dice que cuando Sansón dice, como que diciendo, gracias por la salvación que has hecho a través de mí, me has usado a mí para la salvación que has traído a Israel, dame ahora algo, porque no quiero morirme yo de sed. Así le exigió él a Dios. Usted lo va a leer ahí, capítulo 15, versos 18 y 19. No lo va a leer ahora. Dice que abrió Dios, ¿qué hizo? Abrió Dios una cuenca de ley para que Sansón recuperara su fuerza, dice, y su espíritu. Como pueden ver, amados, Dios, Dios acompaña a Sansón en todos estos hechos narrados hasta aquí. ¿Y cómo podemos entenderlo? ¿Cómo podemos entender a Dios usando a un hombre que, aunque fue consagrado a sí mismo desde su nacimiento, vemos que era un hombre que no cumplía a cabalidad lo ordenado por Dios? No le obedecía a Dios. Un hombre que actuaba como le decía su conciencia o sus propios deseos. Y aquí, en este hombre no estaba el consejo de Dios. En cada actuación, en su actuar, no estaba el consejo de Dios. Sin embargo, Dios lo respaldó. Hay algo a lo que estamos acostumbrados nosotros, como cristianos. Estamos acostumbrados a ver actuar a Dios por medio de hombres piadosos, consagrados y casi perfectos. Claramente no lo existen. De buen testimonio. Es así que entendemos incluso la Escritura. Los consejos de Pablo a Timoteo, marido no a sola mujer, irreprensible, etcétera, etcétera.
la misma enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, vemos en este libro de los jueces que Dios lleva sus planes y propósitos de una manera incomprensible, usando hombres llenos de deficiencias e incluso de pecado para lograr su propósito. Esto es lo que vemos. Entendamos lo siguiente. Dios quería separar, escuche bien porque podremos, lo que es incomprensible ahora, hasta aquí, podemos entenderlo ahora, el porqué. Dios quería separar a su pueblo de los pueblos paganos. ¿Recuerden eso? ¿Sí o no? Él quería eso. Ese era su propósito. Para lograrlo, debía haber una confrontación entre Israel y ¿quiénes? Y esos pueblos paganos. Por ejemplo, hubo pelea entre Israel y los moabitas, los amalecitas y ahora con los filisteos. Pero Israel, hermanos, el pueblo de Dios, Israel, estaba conviviendo tranquilamente, holgadamente con ellos. Lo vemos en el capítulo 15, hermanos, y eso lo pasamos por alto, porque quería destacarlo ahora. Lo vemos en el capítulo 15 cuando los filisteos van a buscar a Sansón, ¿se acuerdan? A Judá. La pregunta que hacen los de Judá, los israelitas que vivían en Judá, es: ¿por qué han venido contra nosotros? Si nosotros los dejamos tranquilos. ¿Por qué han venido contra nosotros? Y luego que 3,000 hombres de Judá, porque van 3,000 a buscar a Sansón, de Judá, encuentran a Sansón en una cuadra y dicen: ¿no sabes tú, Sansón, que los filisteos gobiernan sobre nosotros? ¿Ve el lugar? ¿Se da cuenta? ¿Lo notó? ¿Quiénes estaban siendo gobernados? ¿Por quiénes? Los filisteos gobernaban a los israelitas, los tenían sometidos. Pero ellos se habían acostumbrado a ese trato, a esa vida. ¿No sabes que los filisteos gobiernan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? No queremos guerra, no queremos confrontación. ¿Se entiende claramente? Israel, hermanos, Israel, el pueblo de Dios, estaba siendo gobernado por los filisteos. A ellos al parecer no les importaba. La nación de Israel estaba desapareciendo. Se seguían mezclando. Ellos preferían vivir así que vivir de la manera que Dios quería que ellos vivieran. Dios quería que su pueblo le adorara a Él. Pero ellos no querían adorar a Dios. Querían evitar la confrontación. Estaban cómodamente conviviendo con los paganos, sin necesitar a Dios, sin adorar a Dios, sin ser gobernados por Dios. Preferían el gobierno de los paganos. Es entonces que Dios usa este tipo de personas, así como Sansón. Aunque dedicado, empezó Sansón una contienda contra los filisteos. Aunque haya actuado de la manera que haya actuado ese hombre, estaba cumpliendo ¿qué cosa? El propósito de Dios. Aunque dedicado, empezó Sansón una contienda contra los filisteos. Dios deseaba esa contienda. Dios no quería a Israel, su pueblo, sometido, y mucho peor, que dejara de ser su pueblo escogido, su nación santa. Y de cualquier manera, amados, los planes de Dios se cumplen. De cualquier manera, repito, los planes de Dios se van a cumplir. A veces de la manera que no nos gustan.
se van a cumplir por medio de personas o de circunstancias que ni siquiera imaginamos. Nosotros nos encasillamos en solo ver a Dios de una manera, pero Dios es Dios. Y Dios no está sujeto a nuestra forma de pensar. Nosotros no podemos meter a Dios en nuestro molde. Dios es así, porque yo creo que es así. No, Dios no es así. Dios es Dios. Dios actúa de una manera soberana. No tiene Dios por qué obrar como nosotros nos conviene, ni como nosotros pensamos. Lo sorprendente aquí, hermanos, es que Dios obra por medio de pecadores, por circunstancias que son pecaminosas, como las que hizo Sansón. De alguna manera, Dios va a obrar para rescatar a su pueblo para Él. Podemos seguir hablando todo el rato esto, hermanos, pero debemos llevar estos pasajes a una aplicación práctica a nuestra vida cristiana. Y voy a tomar agua antes de hacerlo. Tomemos agua. Tomemos todo esto, hermanos, que hemos hablado y mirémonos en un espejo. Lo único que me diferencia de Sansón es que no tengo el pelo largo. Es verdad. ¿Qué nos hace diferente a Sansón? ¿Qué te hace diferente a ti a Sansón? Te va a decir, también pastor, el pelo largo. Sí, ojalá sea eso. Nada, ¿verdad? Absolutamente nada. Somos tal cual ese hombre. Imperfecto, débil de carácter, vengativo, pero aún así en su soberana voluntad Dios lo usaba. Amados, yo lo veo en mi vida. Cómo Dios ha hecho conmigo y con las circunstancias vividas. Algunas de ellas no son nada gratas. Para nada. No son buenas. Sin embargo, Dios me amó y su incomprensible misericordia me tiene hoy día aquí anunciándoles su palabra. Yo no merezco estar aquí. Yo creo que así mismo ha sucedido contigo. Yo no quiero ir al detalle de lo que Sansón debía o no hacer con su mujer. No. Claro que debió escoger otra mujer. Sí, de su pueblo. Pero Dios guió eso para su propósito. Sansón no debió matar ni tocar a ese león, pero Dios lo usó para su propósito. Sansón no debió hacer banquete porque todos los demás lo hacen, pero Dios lo usó para su propósito. Sansón no debió ser vengativo ni quemar animales para destruir campos de alimentos de sus enemigos, pero aún así Dios lo usó para su propósito. Sansón no debió vengarse personalmente de sus enemigos, debió dejar lugar ¿a qué? A la ira de Dios, pero aún así Dios lo usó para su propósito. No confundamos las cosas. A Dios no le agrada lo que hizo Sansón, pero aún así lo usó para su propósito. Dios desecha el pecado. Y el pecado que cometes hoy traerá consecuencias. Al final de su historia, no lo vamos a tocar hoy, pero al final de su historia, Sansón pagó con su vida por causa de su pecado y su desobediencia. La paga del pecado es muerte. Pagó por causa de hacer y vivir como él quería hacerlo. No se le olvide eso nunca. Pongo delante de ti esta historia para recordarte que debe importarte.
Te tiene que importar cómo estás viviendo hoy delante de Dios. Sé que cada uno de nosotros está por momentos haciendo lo que quiere. Sabemos que estamos quebrantando la voluntad de Dios. Lo sabemos. Sabemos que estamos haciendo y actuando en contra de los valores y principios de Dios. Sí, lo sabemos. Estamos conscientes de ello, pero seguimos deseando ese estilo de vida que no adora a Dios, que no da la gloria a Dios. Y para eso fuimos llamados. ¿Recuerdan el propósito de la iglesia? Dar la gloria a Dios. Lo sabes, pero no te inmutas en cambiar absolutamente nada. No te inmutas en dejar de hacer lo malo ante los ojos de Dios. Solo recuerda una cosa, habrán consecuencias por la desobediencia. ¿Cómo es que no podemos tomar una decisión correcta por Cristo? ¿Cómo es que pesa tanto mi deseo por encima de la voluntad de Dios? ¿Cómo es eso? En una relación de pareja que no corresponde como Sansón la tuvo. Una relación rota que no quieres arreglar a pesar de lo que Dios quiere. Una relación que te aleja de Dios más que acercarte a Él. Una relación incompatible con la voluntad de Dios. ¿Podemos entender eso? Todo lo que Sansón hacía, lo hacía porque eso quería, eso deseaba, eso anhelaba y eso estaba fuera de la voluntad de Dios. No es un ejemplo a seguir, Sansón. Poner tus deseos por encima de la palabra de Dios, eso se llama rebeldía contra Dios. Su palabra a mí me enseña y me dice, el que no es conmigo, contra mí es. Ahora bien, como dijimos anteriormente, aunque este hombre actuaba así, Dios tenía su propósito. No te ilusiones con hacer como tú quieres, porque, bueno, igual Dios me perdona, me ama y me tiene misericordia. La respuesta es un jajaja a ese pensamiento. ¿Saben por qué? Esa es la muchachada más inmadura que podemos escuchar de uno que se cree ser cristiano. Hago todo esto porque sé que al final Dios me va a perdonar. Cuidado. Sabe que, hermano, maduremos en la fe y en el conocimiento de su palabra, porque un verdadero hijo de Dios no piensa en vivir como le da la gana, porque Dios le perdonará. Un verdadero hijo de Dios tiene claro Romanos capítulo 6. Les invito a que después lo vean. Voy a leer solamente un versículo. Dice, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Dice Pablo, en ninguna manera. En ninguna manera. También dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación. Y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La historia de Sansón no es un estándar para el cristiano. No es para que vivan como quieren y de igual forma Dios lo usaba. La historia de Sansón fue para una circunstancia dada, para una época, una nación que se había olvidado de Dios y Dios usó lo que había que usar y hacer lo que había que hacer en su momento. No es un estándar para hoy.
El estándar del cristiano de hoy debe ser la excelencia, una vida íntegra, apartada para Dios, santo y apartada para Dios. Por eso dice, y lo vimos en el retiro, sed santo en toda vuestra manera de vivir. No hay opción, hay que ser santo. Sansón fue un libertador, un juez que se hizo morir para buscar justicia ante Dios por su pecado. Pero un día Dios envió a un verdadero libertador, no como los anteriores ni como Sansón. Ese libertador que Dios envió vino a hacer la voluntad del Padre, vivió una vida sin pecado, fue justa, luchó contra sus enemigos, con la enseñanza de su boca, fue sin pecado y aún así fue una cruz. Dios lo entregó para pagar, no por su propio pecado, porque no pecó, sino por el pecado de todos nosotros. Para los hombres de la época de Cristo eso era incomprensible. Pero una vez que Jesús resucitó, se dieron cuenta de que todo lo que había hecho y dicho se había cumplido. Juan dijo de él que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo en él tenemos vida eterna. Si tú has creído en Jesús como tu Salvador hoy, te digo lo que la Biblia nos enseña. Tienes vida eterna. Porque por gracia, dice, sois salvos por medio de la fe. Por gracia de Dios, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo, un don de Dios. Ahora que tienes esto, tienes que entender que no es por obra, para que nadie se gloríe, dice además. Ahora debes vivir no al estilo de Sansón. Debes vivir tal como vivió el que te salvó, Jesucristo. Vive según vivió Jesús, quien agradó al Padre, siendo obediente hasta su muerte. Amados, que Dios nos ayude con su palabra a vivir una vida que le adore y que le dé toda la gloria a Él. Toda la gloria a Él. Pero para ello, como dice el capítulo, o el título del mensaje, las obras de Dios a la manera de Dios. La obra de Dios a la manera de Dios es la única manera de agradarle y darle gloria. A eso somos llamados y a eso somos desafiados. Tú y yo. Señor, gracias por tu palabra. Estamos aquí, Señor, hoy día escuchando esto que nos habla el libro de Jueces. Anhelo en mi corazón, Señor, honrarte, glorificar tu nombre, ser digno delante de ti, ser íntegro en mi forma de vivir. Señor, no me ayudes, o no me des, Señor, aquellas cosas que me van a hacer alejarme de ti. Quítalas, Señor, del medio. Ayúdame, Señor, a desechar todo aquello que no te agrada. Porque tú eres de más valor. Tú eres lo más importante. Tú eres el gran tesoro que deseamos tener. Señor, perdóname y perdona a nuestra iglesia, perdona a cada uno de los que estamos aquí cuando nos hemos alejado de tu voluntad, cuando hemos transgredido tu ley, cuando hemos transgredido la santidad que tú pides con la que tú pides que vivamos. Señor, ayúdanos en nuestro caminar. Necesitamos de ti, de tu Espíritu Santo, que nos guíe, Señor, a llevar una vida que a ti te agrade. Somos imperfectos, tú lo sabes, Señor. Tú sabes que seguimos fallándote, tú sabes que te vamos a seguir fallando, tú lo sabes, pero gracias por Jesucristo, quien es nuestro abogado,
y quien murió por nuestros pecados, por nuestras deficiencias, por todo, Señor, aquello sucio que hay en nosotros. Y sé que este proceso dura hasta que tú nos vengas a buscar. Pero ayúdanos a estar cerca de ti, a no alejarnos y a elegirte a ti, Señor, a elegirte a ti como lo más importante en nuestra vida. Que nada, Señor, se interponga entre tú y nosotros. Bendito Dios, gracias por tu misericordia. Y gracias por la oportunidad que nos das de ir delante de tu presencia, Señor, a pesar de quienes somos. Oh Dios, a ti sea la gloria. Que nuestra iglesia, nuestra querida iglesia, Señor, sea una iglesia conforme a tu corazón. Ayúdanos a hacerlo, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, amados.